en otro número, porque tienen otra forma de dividirse. Ah, listo, ahora sí. Pasa que había bueno, yo me había confundido con esa parte nomás. Ya no, sí puede ser. Y más con el nervio de que mañana ya estamos en el parcial, o sea, peor todavía, por eso. Uno empieza a tener dudas, pero sí, es así. Una cosa son las unidades del programa y otra cosa son las guías. José, ¿no te convendría poner en pausa la grabación? Porque es una aplicación de la cláusula, ¿se acuerdan que vimos de los principios de la responsabilidad civil? El pacta sunt servanda, siempre que cláusula de rebus existente y que se mantengan las condiciones tomadas. Los pactos son para cumplirse siempre que se mantengan las condiciones que fueron tomados esos pactos. Pero un cachito, me voy a mudar porque a veces en los contratos de ejecución diferida, o sea, a largo plazo, en las prestaciones, ¿no? Pueden cambiar significativamente las condiciones tomadas en cuenta al contratar, y para una de las partes se torna excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato. Entonces recuerden siempre que nadie contrata para fundirse ni para arruinarse, ¿no? Uno contrata para una cosa razonable, ¿no? Entonces nadie quiere llevar sobre su espalda semejante carga que lo va a mandar a la ruina. Entonces, si se produce esa onerosidad sobreviniente, excesiva onerosidad sobreviniente, que torna muy perjudicial para una de las partes la ejecución del contrato, este contrato puede reajustarse o rescindirse, resolverse, ¿no? Esto, en definitiva, sí es la teoría de la imprevisión a grandes rasgos. Ustedes van a ver, si alguna vez tomaron algún préstamo en moneda extranjera, en un banco, que dicen que renuncian, o en alguna escribanía de usura, ¿no? Que ustedes renuncian a la teoría de la imprevisión. ¿Qué quiere decir eso? Que se bancan cualquier evolución que pudiera tener el dólar en el futuro. Claro, no toman como una cosa imprevista, que saben que en la economía argentina esto es posible, entonces no es una cosa imprevista, sino que puede... Esta es la teoría de la imprevisión. Se puede reajustar. Esto entró en el artículo 1198 de la reforma del 68 y ahora está en el título de los contratos. No, más tarde vamos a ver con más detalle, ¿no? Está ahí. No sé si quedó claro cómo se llama la teoría de la imprevisión. Está claro una cosa. Para alegar la teoría, invocar la teoría de la imprevisión, no hay que estar en mora. Debo decirles que esto fue un poco, cuando se armó la hecatombe del 2001, 2002, esto fue también en algunos fallos, me acuerdo, con la Cámara de San Isidro, se admitió la teoría de la imprevisión aún estando en mora el deudor. Es decir, si por ejemplo hay mora en el año 2001, que todavía el dólar estaba 1 a 1, ¿no? O sea, ya estaba en mora, aplicando estrictamente la teoría de la imprevisión, no se puede decir que era posible eso, por la mora. Si el deudor hubiera pagado, es parecido al tema del caso Fortillo, si hubiera pagado en tiempo oportuno, hubiese pagado 1 a 1. Pero hubo algunos fallos que dijeron que fue de tal magnitud, el problema caído sobre la Argentina en ese momento, que afectaba fue tan significativa al conjunto de la comunidad, extendido todo el tema y tan grave, aceptó también la teoría de la imprevisión y se llegó a resolver el tema de poder aplicarla aún estando en mora el deudor, ¿no? O sea, esto fue una cosa, digamos, relativamente novedosa, ¿no? Que la jurisprudencia la aceptó al solo efecto de poder resolver el tremendo septiole que se había armado en la Argentina, donde la gente había contratado en pesos, en dólares 1 a 1, cobra y vive en pesos y después tiene que pagar haciéndola en dólares 1 a 4, ¿no?
Entonces, esto fue aceptado. Esto más o menos es la teoría de la imprevisión que ahora vamos a decir. Lo tienen, si quieren, miren, vamos, yo les sugiero, siguiendo la guía de Aguirre y leyendo, para así no perdemos tiempo hoy, porque es un tema, a mi juicio, sencillo, ¿no? En el capítulo 11 de Alterini, ustedes tienen en los puntos 858 en adelante, todo el tema de la teoría de la imprevisión, ¿no? Y con la guía de Aguirre me parece que el tema está cubierto. Si se animan a leerlo, creo que van a estar bien. Cualquier cosa me preguntan lo que ya han entendido, ¿no? Y después nos ahorramos un mitad de hoy, ¿no? No es que no lo quiera dar, digo, pero si les parece, podemos pasarlo por alto, ¿no? Pasarlo por alto. Hoy ustedes lo tienen en el artículo 1091, ¿no? del Código Civil Comercial, que se los leo y ya lo doy por tratado el tema. No porque no lo quiera dar, sino porque estamos contra las cuerdas. ¿Qué dice? Si en un contrato conmutativo, ¿qué es conmutativo? Prestaciones de las dos partes, ¿no? Conmutativo, prestaciones de las dos partes, ¿no? De ejecución diferida o permanente, largo en el tiempo, digamos, no es un contrato de ejecución inmediata. La prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ¿no? O sea, excesivamente onerosa, alteración de las condiciones existentes al tiempo de la celebración del contrato, sobrevenida por causas ajenas a las partes, que nada que ver el tema, y el riesgo asumido por la que se le ve afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato. Es decir, se acabó el contrato, yo no puedo seguir esto porque la verdad que me arruino. Es decir, sigo estableciendo estas prestaciones, cumpliendo mis prestaciones me resultan absolutamente imposibles porque se ha convertido en una cosa onerosa, muy cara, que no la puedo soportar, ¿no? Obviamente, acuérdense las condiciones, ¿no? Excesivamente onerosa, tiene una cosa importante, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, o sea, cambió, el dólar era la cotización del dólar era 1 a 1, se fue a 3,80 más o menos, ¿no? Después de sobrevenida por causas ajenas a las partes, acá cuando vino se estalló la convertibilidad, la verdad que las partes no tenían nada que ver, ¿no? No, fue una cosa exclusivamente de la llamada, entre comillas, macroeconomía. En realidad fueron macronegocios, ¿no? Que fundieron el país. Y el riesgo asumido, o sea, acuérdense de la corte, y el riesgo asumido, o sea, es extraño a las partes, las causas son extrañas a las partes y al riesgo que han asumido. Uno cuando hace un negocio asume un riesgo, no asume un riesgo impresionante que no puede prever, ¿no? En esos casos puede plantear la resolución, ¿no? O la adecuación, o la adecuación. O sea, se dice, en general, al revés, siempre se plantea la adecuación, nadie se va a... Mira, no puedo cumplir, me resulta sumamente tremendo, no me conviene, no voy a seguir porque voy a fundir, no. Nadie hace negocios para fundirse, no es la finalidad habitual de los negocios, entonces me voy del negocio, o lo arreglamos, o lo adecuamos. Generalmente se adecuan los negocios, ¿no? Entonces, esta sería la teoría de la imprevisión. Vean este artículo de los puntos 858 en adelante de Alterini y creo que lo tienen bastante cubierto el tema. De paso, nos sacamos un tema encima. ¿Qué les parece? ¿Quedó claro más o menos? Díganme. Sí, digo sí. perfecto. Yo digo sí o sí para... Bueno, ¿cuántos somos hoy? ¿Somos poquitos? ¿Qué pasa que somos poquitos? ¿Fueron a estudiar todos? ¿Entraron en pánico? No entren en pánico. ¿La que van a dar mañana o el jueves? A ver, díganme qué día tienen algunos. Mañana, dijo. No. Mañana es el primer llamado, es el jueves al recuperatorio. Por eso quiero saber si a veces algunos van directamente al recuperatorio, ¿no? No. Sí, mañana es... ¿Cómo? Prefiero las dos chances, no una sola. Adelante, me parece bien, yo estoy de acuerdo con usted, sin duda. Mejor, pero
Mañana vamos a arrancar 8:30. Probablemente sobre la marcha tenganlo presente que le cambiemos el tema de IDE, porque por ahí lo hagamos junto con Julia y la comisión de Julia y la nuestra, porque tenemos que ver la cantidad de alumnos que hay, ¿no? Y después les voy a pasar en algún momento del día de hoy más o menos los turnos. Salvo las dos compañeras que dijeron que no podían, una hasta 9:30 no podía, hasta 10:30, hasta las 10:30. Arrancamos por la A, ¿no? 8:30 hasta terminar con la puntilla, ¿no? Entonces, entramos mañana con esto, ya tenemos presentes que por ahí les comunicamos otro ID y otra cable para así entrar ya en una sola comunicación que permita el examen, ¿no? Así que estemos atentos a eso. ¿Está más o menos claro eso? O sea, que puede ser que ¿No? que nos tome usted o que nos toque la otra profesora. No, o que lo tomemos juntos. Todo Ah. depende de cómo sea la cosa. En general, nos gusta, y es muy razonable, mejor tomar de a dos. Si dos profesores, ¿por qué? Porque se acota la injusticia, se achica. Así. Dos no pueden ser tan salvajes de matar a uno sin causa, ¿no? Entonces, Claro. en general me gusta tomar de a dos. Es una garantía para el estudiante y también para los profesores, ¿no? Que pueden evaluar con mayor. Bueno, vamos están todos en sus marcas listos, ya empezamos con la carrera. El tema de la evaluación. Que no entendí al final cómo va a ser el tema de la evaluación. ¿Cómo se van a manejar? No, la evaluación va a ser, ustedes van a contestar las preguntas que les vayamos haciendo, ¿no? No, sí, pero nosotros entramos con el supuesto ID que nos va a mandar o con el mismo, con el que sea. Entramos Sí. todos a las 8:30, ¿cómo es eso? No No, le entiendo. vamos a dar un turno más o menos para que no se vuelvan locos. Entren. ¿Y este turno cuándo lo vamos a saber? En el día de hoy. En el día Ah. de hoy. En el día de hoy van a saber más o menos. Sí. También es cierto que si a alguno no le llegó la comunicación del turno, no es que lo vamos a dejar que nos dio examen. Nos dirá, mire, entré a las 12 porque no me llegó el turno. Bueno, entré a las 12. No es una cosa, así como le puedo decir, una formalidad. No pudo entrar y lo matamos, ¿no? ¿Y damos solos o en grupo? Tenemos que amoldarnos a estos nuevos sistemas que nos permiten avanzar en la carrera en una situación bastante complicada, ¿no? Entonces hay que tenerlo con buena voluntad, buena fe y paciencia para ordenarnos en este piole, ¿no? Gracias a Dios, más allá de mi idea sobre el curso de verano, pudimos hacer el curso de verano, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Bueno, Profesor, ¿le hay... sí, adelante. Para mi organización personal, por el trabajo, ¿el primero al final es el integrador o se pasa? Perdón, ¿cómo? ¿El primero va a ser el integrador o se cambia la fecha? No, ahí tengo que dar ya mismo, espera un cachito, ya mismo, le voy a confirmar durante el curso de la clase, porque tengo que coordinarlo eso, ese es el integrador, es conjunto, tengo que coordinarlo con los demás profesores. Espera un cachito, ya mismo, le voy a confirmar esta cuestión, así no tenemos más dudas. Por favor, profesor, porque yo el lunes tengo que ir a No, tiene razón, usted el lunes tiene que trabajar, no puede decirle al trabajo que entra cuando quiere, ¿no? Total. No, estoy de acuerdo con usted. ¿Profe, ¿llamamos en grupo o individual? No, en grupo van a ser. Ok. ¿De cuántos? 3 o 4. Bueno. Acá me contesta Isabel que el integrador es el 4-3. 4 de marzo. Pero vamos a, sin desoír lo que dice Isabel, que tanto nos ha, en realidad ha sido el factor donde esto pudiera realizarse, ¿no? En la hoja de ruta, hola, buen día, profe, en la hoja de ruta figuraba el primero, el integrador. Sí, pero por problemas de organización lo pasamos al 4 de marzo. Al 4 de marzo. Y para ustedes mejor, me parece, ¿no? Sí, buenísimo. Más días para estudiar. Claro, tengo más días para prepararse, incluso para consultar, preguntar y demás cosas, ¿no? O sea, pueden preguntarme del viernes del 27, del 25, 26 a 4, todo lo que quieran, ¿no?
Así que me parece que desde ese punto de vista es más, más útil, ¿no? Hoy Entonces, sería la tomo en última cuenta clase, profesor, entonces. ¿cuándo será la última clase? Hoy. Claro, por eso, hoy sería la última clase, decía. ¿Sí? ¿Sí? Por eso están en sus marcas listos ya, empecemos la carrera. Bueno, vimos imprevisión, ¿no? Que es el último, mire usted qué curioso, imprevisión es el último punto de la materia, ¿no? Ahí tienen en la guía, esto lo hemos visto nosotros ya, ¿no? En la guía número 10, la parte final, ¿no? Tienen los requisitos del año resarcible que lo hemos visto, ¿se recuerdan? ¿No? El concepto del artículo 1737, las condiciones que exige el artículo 1739, lo voy a repasar por las dudas porque no quiero que se pero esto ya lo vimos, simplemente un breve repaso para que como tema importante no les quede a ustedes. ¿Se acuerdan? Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Y los requisitos del daño que están en el artículo 1739, para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro. Ahí hay dos O, directo o indirecto, actual o futuro. Y después aparece una I, cierto y subsistente, ¿no? La pérdida de chance es indemnizable, ¿se acuerdan? Hemos explicado que lo que era la pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador, ¿no? Entonces, yo di dos ejemplos. El caso de la persona que pierde el hijo menor, que pierde la chance de ser atendido por él cuando el padre llegue a viejo, ¿no? No hay una seguridad absoluta en esto. Puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿no? Pero si esto se pierde una chance, no es absolutamente seguro, pero hay un porcentaje que se pierde. Entonces el juez me dirá razonablemente qué chance se ha perdido con eso. O el caso del caballo de carrera que no llega, por choque del camión, no llega a la carrera y tenía chances de ganar. No puede dar una indemnización del 100% del premio, pero sí el juez puede merituar un porcentaje de eso, ¿no? Eso está ahí están indicados los puntos del libro, daño actual y futuro. ¿Se acuerdan? El actual ya está, ya lo tenemos, el daño ya lo vimos, lo tenemos ocasionado, puede verificarse. Y futuro no existe todavía, pero la causa generadora ya está en marcha y es absolutamente lo que se va a producir, ¿no? Es el futuro. La pérdida de chance, acuérdense el ejemplo también que da la pérdida de chance en el artículo 1745, inciso C, en la indemnización por fallecimiento, ¿no? Que la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos, ahí está expresamente, ¿no?, establecido en el código, la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos, incluye la indemnización. O sea, ahí dice, en caso de muerte, la indemnización debe consistir, da una serie de pautas, en inciso C dice, la pérdida se incorpora, se integra la indemnización ya con fuerza legal, ¿no? Esto es una construcción doctrinaria y jurisprudencial, ¿no? La pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos, este derecho también se le acuerda a quien tenga la guarda del menor fallecido, ¿no? O sea, se supone que la guarda de un se prolonga el tiempo, genera unos ciertos deberes de gratitud, ¿no? Porque se supone cuidado con los padres, ¿no? Es decir, alimentarlos, mandarlos al colegio, hacerlos jugar, todas las cosas que expansión cultural, ¿no? Es decir, enseñarle a andar en bicicleta, enseñarle a llevarlo a nadar, ¿no? Todas las cosas que son una cuestión de gratitud que hace pensar que en la vejez del guardador o guardadora, este niño que ya es grande en su momento va a poder ayudarlo, ¿no? Entonces esta es la pérdida de chance, ¿no? ¿Se acuerdan del daño subsistente? Que lo vimos eso, ¿no? El daño subsistente era que se subsiste en el patrimonio. Yo diría ejemplo clarito, yo me rompen el auto, pero yo estoy apurado porque lo necesito, lo arreglo, ¿no? Aparentemente el daño habría sido reparado. Pero lo que fue reparado fue el auto, ¿está claro?
fue reparado el auto, pero no el daño, porque yo lo pagué con mi plata. O sea, mi patrimonio tuvo que solventar ese arreglo. Entonces, subsiste el daño, claro, subsiste el daño, ¿no? ¿Se acuerdan del daño propio, no? El daño propio, el libro famoso, yo di el ejemplo, ¿no? El libro de Amial, dedicado a uno de ustedes, ¿no? Por buenos alumnos, que esto, que el otro, que si no, les dedica a uno de ustedes, no tiene el mismo valor que el libro de Amial sin nada de eso, ¿no? Es decir, para el daño común vale 1.000 pesos, para el daño propio tiene un valor especial, ¿no? Es decir, supongamos que alguien se lo robó y se lo llevó, ¿no? Entonces, ahí tenemos también el daño propio, directo e indirecto, afección, que tenemos más. ¿Se acuerdan que vimos ayer activa, ¿no? ¿Se acuerdan el tema de el damnificado directo, damnificado indirecto, el interés simple, el interés, la incidencia con el interés colectivo, el interés difuso, ¿no? Bueno, eso todo tienen anterior, pueden ver. Los daños significativos no es importante. Hoy en día es un tema que está la discusión. Antes hablaba de que el derecho no defiende las cosas pequeñas y las cosas insignificantes, pero hoy en día es un tema que se ha superado y por una razón de justicia y de organización social correcta, todo daño, por pequeño que sea, puede ser demandado y la justicia debe aceptarlo. Esto para ustedes, abogados del siglo XXI, piénsense así, es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a tener infinidad de juicios de mucha gente por poca plata. Fíjense, si ustedes leen atentamente a veces los diarios o algunas noticias salen fallos, ¿no? De ciertas asociaciones de consumidores que logran, por ejemplo, que el cable estaba cobrando 15 pesos de más, bla, bla, pero 15 pesos para mí no es nada. 15 pesos, es más, ni me molesto hacer el juicio, porque voy a hacer el juicio. Pero 15 pesos en un universo importante de asociados, o el teléfono, o la luz, o el banco que roba comisiones y demás, genera un juicio importante, ¿no? Y además logra dos cosas. Primero, que no lo sigan haciendo. Segundo, que incluso esos bienes pueden ser destinados a tareas de bien público si la gente está de acuerdo, o recibirlo cada uno, ¿no? Por lo menos cesa el saqueo ese, saqueo hormiga, por goteo, ¿no? Hormiga, le van sacando, que si bien para cada persona de bien insignificante, usted lo multiplica por 1 millón de personas, eso es muy importante, ¿no? O sea que esta discusión de daño significativo estaría superada. Y bueno, la relación causal, ¿no? Lo vimos ayer, el artículo 17 a 26, acuérdense del nexo adecuado de causalidad, vean el cuadrito que hice, que es muy útil para poder graficar de una visión todas las distintas teorías, las que no individualizan, las teorías individualizadoras. Mi nieto se ríe porque no me sale la palabra, ¿no? Me carga cuando hablo esta palabra, me carga. Que son reparables las consecuencias dañosas, que tienen como nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño, que tienen un nexo adecuado. Entonces, la relación entre el hecho y el daño es un nexo adecuado de causalidad, que no siempre es la causa última, la causa próxima, que no siempre son todas las causas, sino que deberá establecer el juzgador cuál ha sido la determinante del daño, ¿no? Y este es el sistema que ha adoptado. Ya lo adoptaba la reforma del año 68 por una empresa y que lo adoptó hoy con bastante apoyo de la jurisprudencia y doctrina, el Código Civil y Comercial en el artículo 1726. Y ya que estamos, acuérdense, el 17-27, donde están definidos los tipos de consecuencias, ¿no? Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario. Ustedes acuérdense, natural y ordinario, lo que pasa casi siempre. Eso es lo natural y ordinario, ¿no? Es como las conductas de las partes, son las conductas previsibles. En general, los seres humanos no hacemos cosas locas, a veces sí, pero en general no. Por ejemplo, si vamos a comprar algo, sabemos que tenemos que pagar el precio. Si vendemos algo, queremos cobrar ese precio.
sería ser que uno regale cosas, rompa la plata y demás cuestiones, ¿no? Entonces, este curso natural y ordinario de las cosas se llaman, en este código, consecuencias inmediatas. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, otro hecho, se llaman consecuencias mediatas. Y las que no pueden preverse se llaman consecuencias casuales. Acuérdense del pobre tipo que toma el avión al día siguiente, ¿no? Después el artículo 1728 con el tema de la previsibilidad contractual. Uno en el contrato responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración, que es el momento donde establecen sus reglas, cuando contratan. Ahí dice, bueno, es el momento que yo veo, fíjense, que tiene una relación medio, no digo lejana, pero con la teoría de la impresión que vimos recién. O sea, previmos una cosa, tomamos en cuenta eso. Vamos a jugar por eso. Vamos a jugar por eso, porque tenemos en cuenta ese momento, no por lo que pasa al momento de la ejecución. Salvo que en el momento de cumplir se va a tomar en cuenta cuando hay dolo. Ahí sí, porque ya el dolo excede toda consideración de orden jurídico y no puede protegerse ni puede disminuirse, acuérdense el principio de agravamiento por dolo, ¿no? Entonces ahí se toma en cuenta el momento del cumplimiento del contrato. El artículo tiene un lejano parentesco con la teoría de imprevisión, ¿no? Es decir, se juzga por lo que tuvimos en cuenta al momento de celebrar. ¿Qué pasa con la teoría de imprevisión? Se fue todo al diablo para una de las partes, entonces ahí tenemos que cambiar, tenemos que adecuarlo, tenemos que reajustarlo, ¿no? Sucede un imprevisto que ¿No lo escuchan al profe? Mariela, No. Jorge, no te estamos escuchando. Por ahí se tildó. Sí. Listo. Aprobado todo. Aprobado todo, listo. No, nunca la había fácil. Esperan, él no está, estoy viendo y no se está moviendo el micrófono de él. A ver. Esperen que le voy a avisar, porque por ahí sigue hablando. Ayer nos pasó también que por momentos se iba. Sale y vuelve a entrar y se conecta. Listo. Ahí salió. Así que ya seguro que ya debe volver. Marita, ¿vos querías preguntar algo? No, estaba diciendo que recién me conecto porque recién vino la luz. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Profe Isabel estuvo desaparecida ayer. No se puede estar como es en la misa y en la procesión. Así que, pero... Perdón, cortó. No sé qué pasa. Sí. Me corta. Bueno, yo estaba hablando de que con eso terminamos con la guía 10 del profesor Aguirre y que les decía que, por favor, estudien con la guía, no por la guía. Vean lo que les va marcando, los artículos y los puntos del libro, vayan y léanlos, que van a entender. Y lo que no entienden, por favor, me lo preguntan. Yo ayer recibí algunas preguntas, menos de las que pensaba. 2 o 3 alumnos me consultaron alguna cosa, ¿no? Pero menos de las que yo pensaba. Pero, digo, lo que no puedan ver, y por qué esta forma de ir tan rápido, ¿no? Es decir, porque no nos da el tiempo, obviamente. Lo que no hagan el telegrama de usar como método de estudio exclusivamente la guía, que es muy buena, es muy útil. El trabajo que hizo el profesor Aguirre es realmente valiosísimo para nosotros y para ustedes. Pero por favor, no estudien solamente por eso, ¿no? Porque si no, estamos en un problema de... Pero igual la guía lo requiere. Hay en ciertos puntos que te dice lea en tal punto y ahí es donde está explicado bien. No, además donde dice, fíjese, bueno, empezamos con la guía 11, dice, existencia y cuantía del daño. Punto 109 al 612. ¿Qué está diciendo? Vaya a leerlo.
principio, artículo 1744, vaya a leerlo, ¿no? Claro. La obligación de dar dinero, Mora, artículo 168, vaya a leerlo, con cláusula penal, vaya a leerlo, ¿no? Es decir, esta es la cosa acá. Entonces, bueno, la guía es eso, no es simplemente decir, bueno, prueba de existencia, artículo 1744, y después no sabe qué dice el artículo, o sea que nunca leyó ese artículo, ¿no? ¿Qué nos dice el 1744? Es una cosa muy... el daño debe ser acreditado porque lo invoca, obviamente, ¿no? Excepto que la ley lo imputa, presuma que surja notorio de los propios hechos, ¿no? Entonces ahí va a ser otra cosa, el daño va a ser ya, lo presume la ley, con lo cual está que lo da por probado, ¿no? O surja notorio de los propios hechos. El artículo 144. En las obligaciones de dar dinero, el artículo 6, ¿no? Establece, fíjense ustedes, no dice pruebe el daño, no dice el pruebe el daño. Directamente lo da por probado, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? A partir de su mora, el artículo 768, el deudor debe los intereses correspondientes, ¿no? Y la tasa se determina por lo que acuerden las partes, la tasa convencional, por lo que dispongan las leyes especiales, hay leyes que disponen alguna tasa de interés, por ejemplo, las leyes impositivas, las leyes de ARBA o la FIP tienen una tasa de interés determinada, ¿no? Y en subsidio por las tasas que se fijen por las reglamentaciones del Banco Central. Hago una pequeña salvedad. Yo he hecho algunos trabajos que he presentado ahí en la facultad, todo esto, ¿no? Pero no lo tomen en cuenta. Ustedes dirían que el código dice esto y es así, ¿no? Hay una modalidad convencional, hay lo que dispongan las leyes o lo que dispongan las... ¿Pasó de nuevo? Sí, profesora, otra vez. La banda hoy. No, salvo... a ver, espera, ahí está. Así no le hablan a una... No hablo una pantalla negra. No, Marita, por lo menos es lo que yo opino. De memoria no. Los artículos los tenemos que tratar de razonar y obviamente saber lo que hay dentro del artículo. Por ejemplo, el artículo del 1739, que habla de, si no me equivoco, de los requisitos del daño. Bueno, tenemos que saber qué dice el artículo. Yo me acuerdo del 1739 porque, bueno, les vengo, hace 15 años que doy esta materia y desde que se modificó el código está. O sea, lo que a mí me importa es que vos sepas qué hay dentro del 1739, aunque no sepas que ese es el 1139. O sea, que sepas los requisitos del daño, ¿sí? Pero ¿qué artículo sí tenemos que saber que ese es ese artículo y cuál es lo que dice dentro de ese artículo? El 724. O sea, el concepto de obligaciones. Yo no lo pido de memoria, el concepto de obligaciones. Lo que pasa es que, ¿para qué aprenderlo de otra forma si la redacción está bien? Y es lo que define que es una obligación. Uno tiene... Yo te puedo decir, mira, sabete el 724, ya estoy con vos, Marita, sabete el 724 en memoria, pero no te sepa. Uno los va aprendiendo, y por ahí a vos te queda más el 724, y a Mariela le queda mejor lo que dice el 1740. O sea, las cosas, piensen en esto, las cosas no son absolutas. Cada uno estudia de una forma. No, se cortó de... Hola. Nos falló Isabel. Yo no te voy a pedir. Contame qué dice. ¿Ahora no me escuchás? Yo escucho bien, adelante, vamos.
Ahora sí, ahí recién está. estaba marcado. ¿Pero me escuchan? Marita, Sí, sí. más o menos te ubiqué en lo que querías. El 724 sí, sépanlo y sepan que es el... Ay, se Te cae. cortaste, te tildaste ahí. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Bueno, sigamos. Se quedó tildada Isabel ahí, con la cara de pánico se quedó. Bueno, ¿Ahora? estamos con el artículo entonces 7, Ahora 6. sí. Ahí está. Ahora se destildó Isabel. No, pero perdón, quiero redondear eso, la pregunta que le hice por el chat. Yo puedo tener el código, o puedo tener, qué sé yo, escrito 1716, una línea, ¿a qué refiere? Pero yo tengo que, ¿o no? No, vos no podés tener nada al lado. Bueno, por eso te pregunto, pero... porque de repente yo me puedo acordar el 724, la definiciones, conceptos básicos. Pero por ahí, exactamente lo que dice el 1716, por ahí me taro y digo, ¿qué decía? No, por eso, yo no te voy a pedir que dice el 1716, yo te voy a pedir, definime qué es la antijuridicidad. Ah, bien, a eso me refería. Nosotros les tenemos que hablar con los artículos, porque nosotros les estamos enseñando, y entonces los vamos ubicando con los artículos. Por ahí nos acordamos bien, mirá, está bien, por lo que dice el profesor, a referencia de tener la guía, ahí nos va llevando por esos caminos. Sí. Ojo con los papeles que tienen cerca. El programa, no, nada. Listo, el programa lo pueden tener. Está bien, el programa lo pueden tener. Pero, hago referencia a que la guía te va llevando a que vayas contextualizando, poniendo los conceptos de los artículos, cómo lo tenés que entrelazar, cruzar. Fíjense, entren al campus, no sé, Julia lo puso, no. Igual mañana seguro que le vamos a terminar dando las últimas, pero recuerden que esto es un examen oral, o sea, no pueden tener nada. El libro abierto. No, sí. Eso, nada más. Pero bueno, te digo, Marita, no te vamos a pedir, como vos me preguntabas, si es necesario que sepan de memoria los artículos. Nosotros en la práctica sí. En la práctica uno se los va diciendo, pero no le vamos. Yo te voy a preguntar, ¿cómo es la reparación? Vos me decís, la reparación del daño es plena. No te voy a preguntar, decime qué dice el 1740. No. Sí, Jorge. Isabel, yo les dije que se lo voy a pedir en castellano, inglés y francés los artículos, de memoria. No seas malo. Ya se los dije yo antes de ayer. Dijo. En alemán también dijo. También en alemán, sí, señor. Aprendí un idioma muy raro, que no es ni alemán, ni francés, ni inglés. No aprendí, lo conocía, vía Netflix, que es el idioma de Luxemburgo. Vi una serie de Luxemburgo que me sorprendió porque el idioma es ininteligible. ¿Cuál serie viste? Porque creo que yo también vi la misma. Capitani. Sí, yo también la vi. El idioma es rarísimo, es una cosa como si hablaran una cosa que no se entiende. Bueno, sigamos con lo nuestro. En esa serie descubrí a alguien más con mi primer nombre, cosa que no había escuchado nunca. ¿Cuál es su primer nombre? Es un nombre raro, Salomé. Hanan. Salomé me llamo. No, sí, Salomé, el nombre existe. Pero Manon, Manon, es un nombre francés. Te iba a preguntar. Manon, claro. Manon. Hay una película hermosa francesa, Manon del Manantial. Una película que es hermosísima, Manon del Manantial. Por eso te digo, es un nombre francés. Y yo decía, ¿quién es Maidana Manon? Maidana Manon, hasta que después me di cuenta que eras vos. Y Manon también está en un libro, tango, en un tango, ahora salió el veterano Agostino Tino, escúchame, Manon. Sí, Manon, un hombre muy francés y de mucha vigencia en la Argentina en los años 20 y 30 en los ambientes de tango. O sea, hay cosas de Manon. Así que Manon, yo creo que Salomé y Manon son dos nombres no habituales, pero sí existen. Sí. Manon del Manantial. Vea la película, que es muy buena, es muy linda la película. Manon del Manantial. Ya me la anoté, la voy a ver.
¿no? Debe tener 20 años la película, 25 años, ¿no? Pero muy, muy atractiva. Realmente. A mí me gustó mucho, me acuerdo, ¿no? Es decir, hinché mucho, incluso se la hice ver a mi hija que estudiaba francés también, sabe bastante francés, ¿no? Sí. Bueno, sigamos. Artículos, entonces, ahí están las situaciones en las que, no sé, el tema del daño ya está establecido como se mide. Entonces, no se pagó la deuda de dinero, intereses. No se consolidó el contrato, se pierde la seña, ¿no? La cláusula penal, ¿qué significa la cláusula penal? Si no se cumple el contrato, el acreedor tiene derecho a pedir el cumplimiento del contrato o ejecutar la cláusula penal, ¿no? O sea, ya está medido de antemano el resarcimiento. Es más, el código, ahora vamos a ver, en un rato lo vamos a ver rápidamente, tiene una cláusula penal. El acreedor no puede pedir más y no puede decir que tuvo mayores daños, se va a tener que someter a la cláusula penal. Y el deudor no puede decir, voy a pagar menos porque tuvo menos daños, porque se va a someter a la cláusula penal, ¿está claro? Pues, eso lo tienen los puntos 6.9, 6.10 de Alterini, ¿no? Bueno, la prueba, obviamente, una vez que está probado el daño, o sea, está probado que ocurrió el daño, a veces, si no se probó la cuantía del daño, es decir, cuánto vale, si está probado el daño, me rompieron el guardabarro, ¿no? Pero no sé cuánto vale, no lo puede probar, el juez puede estimar, el Código de Procedimientos lo permite, ¿no? Es decir, puede estimar el valor del daño, la cuantía del daño. Una cosa es el daño y otra cosa es la cuantía. Uno siempre tiende a aprobar, obviamente todo, ¿no? Es decir, la demanda, es decir, rompió el guardabarro y el guardabarro vale tanto, uno lleva un par de presupuestos generalmente, ¿no? Está el tema del guardabarro, ¿no? Entonces, señala para mí que una cosa es probar el daño y otra cosa es probar cuánto vale ese daño, ¿no? ¿Cuánto vale ese daño? Entonces ahí está el artículo 165, tercera parte del Código de Procedimiento, Procedimiento Civil, faculta al juez para hacer este tipo de evaluación, ¿no? Y agravación del daño por el acreedor, ¿no? Es una cosa que puede ocurrir, ¿no? Obviamente, el deudor va a responder por la masa de daños atribuible a su responsabilidad, no por lo generado por el hecho del acreedor, ¿no? Por ejemplo, en la ley de navegación está la obligación de los armadores de los buques de disminuir en todo lo que sea posible las consecuencias del abordaje, evitando perjuicios eludibles. Obviamente, en el medio de un temporal, sálvese quien pueda, salvemos el barco, salvemos la gente, va a haber que medir después, va a haber que juzgar con bastante adecuación a las circunstancias de tiempo y lugar, como fue la cuestión. Si el capitán del barco tiró todo al diablo sin importarle nada y podría haber hecho otra cosa, va a ser responsable, ¿no? Si ha agravado el riesgo y entonces no hay. Entonces, extensión del resarcimiento en la responsabilidad, ¿no? Está el artículo 1726, que lo vimos recién, ¿no? ¿Se acuerdan? Consecuencias inmediatas, consecuencias casuales, ¿no? Y la aplicación especial que hace el código con relación a en los casos de los contratos, ¿no? Es decir, se van a tener en cuenta lo que tuvimos en cuenta, lo que tuvimos en consideración al momento de contratar, a ese momento, no a otro momento, salvo que invoquemos después la teoría de imprevisión, salvo también en el caso de dolo, donde el dolo, es decir, siempre bien castigado por el derecho, ¿no? Nos va a decir que hay que tener en cuenta también el momento del cumplimiento, donde puede ser consecuencias mayores para el incumplidor, ¿no? Entonces, consecuencia inmediata, me rompieron el guardabarro, consecuencia inmediata, le rompí el guardabarro al otro, consecuencia casual, perdió el avión el primero y se cayó el avión al día siguiente, ¿no? Son más o menos los ejemplos. Yo creo que debo tener, me voy a fijar, para eso los mando, tengo un listado de ejemplos de consecuencias. Si lo encuentro ahora se lo voy a mandar, ¿no? En el curso de la tarde, donde están establecidas los ejemplos de consecuencias, ¿no? Si lo encuentro se los mando. Tengo tantos papeles de obligaciones que no. Sí es importante ver el tema de las obligaciones que tiene respecto al dinero. ¿Por qué?
Porque el dinero, que es un bien que todos ansiamos tener, que todos apetecemos, que nos sirve además para la vida común, de momento que es un común denominador de los valores. Imagínense, sería muy difícil hacer transacciones sin dinero, ¿no? Te cambio una consulta sobre la ocasión por una docena de huevos. A mí me ha pasado cuando empecé a trabajar en el comercio, me han pagado con una docena de huevos o con un budín, ¿no? Pero se hace un poco, fastidioso, por lo menos pesado, ¿no? El dinero facilita esto. El dinero es a la economía como la sangre al cuerpo humano. Tiene que haber sangre para que el cuerpo funcione, ¿no? La sangre lleva el oxígeno a todos los lugares, ¿no? Entonces, tiene que haber sangre. Si no hay sangre, el cuerpo se debilita, se cae, obviamente podría perderse la vida, ¿no? El dinero es lo mismo. Algo de eso pasó, por ejemplo, en el año 2001. Fue tal la restricción de circulante que la economía argentina, la gente se quedó sin plata, pero sin plata de verdad. Cosa que a los que estaban acostumbrados a vivir sin plata, los sectores lamentablemente más pobres de la población, es una deuda que tenemos todos los argentinos con eso, ¿no? Estaban más habituados a esa cuestión y podían superarlo mejor. Pero en cambio, sectores de clase media, acostumbrados a un orden relativo en cuanto a los ingresos y pago de sus deudas, no se quedaron sin plata, y no podían transar. Yo me acuerdo de una consulta de una dueña de un campo en González Chávez, en el sur de la provincia de Buenos Aires, antes de Tres Arroyos, que según me decían los vecinos de ella, era el mejor campo de la zona, estaba muy bien puesto, bien armadito, con todas las cosas que necesita un campo para funcionar bien. Cambiaba chancho por yerba en el supermercado, cambiaba chancho por cuota del colegio. Es decir, había gente que no podía pagar la luz, el gas, el agua, cosa que les resultaba muy novedosa, porque siempre lo había pagado normalmente, ¿no? Vencía o lo pagaba tarde, pero la pagaba, pero no podía pagar, no tenía plata para pagar el agua, tenía que pagar la luz. Bueno, el dinero, en la Argentina han ocurrido determinados procesos inflacionarios e hiperinflacionarios, ¿no? Que determinaron siempre la adopción de determinadas soluciones para el tema de la deuda de dinero, ¿no? El daño que se produce, el daño por pagar tarde, ¿no? Entonces, hubo periodos donde se usó el sistema de actualización. Ahora volvieron de nuevo, parece mentira. Ven para acá que me funciona bien el Wi-Fi y me vuelven de nuevo. Se habían callado con el martillo y vuelven a la cara. Yo no sé si están construyendo una casa o están rompiendo una casa. El dinero, se establecieron determinadas formas de reparar esa pérdida de valor, porque el principio nominalista que campea, que existe ahora también después de la convertibilidad en el Código Civil, es un peso es igual a un peso. Ahora usted, en una época, hace 5 años con un peso, compraba una cosa y hoy con un peso compra mucho menos. Ahora el valor de un peso es igual a un peso, ¿no? Entonces este principio nominalista determina que se hayan establecido, todos están los puntos 6.3 y 6.4 delante de Alterini, pautas de actualización. Y pautas de actualización que también repercutían sobre la tasa de interés. Por ejemplo, si se actualizaba la deuda en base a índices determinados, ¿no? Generalmente el índice de precio al consumidor, el índice de precios mayoristas, ¿no? O podía ser también el precio de la nafta, o el precio del pan, o lo que fuera, lo que uno eligiera, pero lo más habituales eran el índice de precio al consumidor que elaboraba el INDEC, y el índice de precios mayoristas que también elabora el INDEC, y el índice del salario del peón industrial, ¿no? También lo mide el INDEC, y que daba determinadas pautas de actualización. Sobre esas actualizaciones se estableció lo que se llamaba el interés puro. ¿Qué es el interés puro? El interés despojado de la previsión inflacionaria, ¿no? O sea, el interés se compone de una serie de gastos que tiene el dueño de la plata, una ganancia que tiene que tener, el riesgo, o sea, se computa el riesgo, y en el caso de Argentina también se calcula la previsibilidad inflacionaria. Eso da la tasa de interés muchas veces locas que vivimos, por ejemplo, hace 3 años, que tenemos tasas de VAC y del ICA 85% que llevaban que nuestras tarjetas, yo le aconsejaba a los alumnos,
no paguen el mínimo de la tarjeta, paguenla toda. Yo sé que muchas veces es difícil esto, ¿no? Pero era tan descabellada la tasa de interés que le produjo un quebrante infernal a toda la gente, ¿no? Yo trataba de pagar cuando podía, ¿no? A veces uno no tiene plata y no lo puede hacer. Trataba de pagar todo el saldo para no tener que pagar intereses, ¿no? Porque era una cosa espantosa. Pues bien, esa tasa de interés que tiene previsto los 4 componentes da un número muy alto. En cambio, la tasa de interés pura, donde ya se actualizó el capital, es decir, ¿qué es actualizar el capital? 100 pesos del año 1991, en 1995, actualizado por índice de precio del consumidor, da 400 pesos. ¿No? Sobre esos 400 pesos se aplica la tasa pura, que es el 5 o 6% anual, una tasa relativamente razonable. Si uno se fija en el mercado financiero de Nueva York o de Londres, son medio parámetros internacionales de estas cuestiones, la prime rate de Nueva York está en el 1%, 1,25% nomás, o la LIBOR en Londres, que es otro centro financiero, está no más del 2%, ¿no? Es decir, anual. Entonces, se llegó acá, por ejemplo, a la locura de establecer tasas del 36% anual en dólares. Eso no existe, pero ni en el planeta Krypton, donde nació Superman, ¿no? Es una cosa de loco. Pero bueno, lo concreto es que se han determinado estos principios de indexación para compensar. Ahora, ¿qué pasa? Después de la ley de convertibilidad, se prohíbe la indexación. Una de las cosas buenas que tuvo la ley de convertibilidad, que es prohibir la indexación. Antes había actualizaciones automáticas en base a índices, por eso indexación, ¿no? Se ponía, el precio va a ser aumentado todos los meses en función del incremento del costo del precio mayorista. O sea, automáticamente aumentaba. Entonces no había forma de parar. Entonces la ley de convertibilidad prohíbe las cláusulas indexatorias. Fíjense, ahora ya no con la ley nueva de alquiler, la taxativa nueva de alquiler, si ustedes se fijan en un contrato de locación, no se decía el alquiler va a aumentar tanto cada 6 meses, sino que se decía, se preveía del inicio del contrato, o sea, el valor total de la locación es 2 millones de pesos, que se va a pagar en 24 cuotas mensuales y consecutivas, y las primeras 6 de tanto, la segunda 6 de tanto, la tercera 6 de tanto, que era una forma de eludir la previsión de indexar. ¿Se da cuenta? Ya venía previsto en el pago de esas famosas benditas cuotas de contrato de alquiler, ¿no? Entonces, hoy las cláusulas de indexación no están permitidas. Entonces, ¿qué pasa? Se fija en las tasas de interés. Ustedes observan las tasas de interés, por ejemplo, que emplea la Cámara del Trabajo con buen criterio para actualizar las deudas laborales. Se fija esa previsibilidad inflacionaria, ¿no? Entonces, hay toda una serie de mecanismos tendientes a prever este fenómeno inflacionario. Por ejemplo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires siempre postuló la tasa pasiva. ¿Cuál es la tasa pasiva? Es la que me paga el banco a mí cuando yo deposito plata. Que es muy diferente de la tasa activa, que es la que me cobra a mí cuando yo pido prestado. La diferencia, spread, en Argentina es brutal. Me pueden pagar el 2% anual y me cobran el 35% anual, ¿no? Es el único caso donde creo que en el mundo, ¿no? Ese spread, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que mantuvo durante mucho tiempo el tema de la tasa pasiva, generando en algunas situaciones una notoria injusticia para los reclamos, acepta ahora, por ejemplo, la tasa BIP, pero BIP con B larga, no BIP con B corta, que es la Banca Internet Provincia. Banca Internet Provincia, que es del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es una tasa más elevada, las más elevadas que hay como tasa pasiva, y que en general ayuda a recomponer el crédito en forma más justa, ¿no? Como verán, está todo este tema que se ha tratado en Alterini, es un tema de permanente evolución en la Argentina, de permanente previsión, ¿no? Lo concreto es que los intereses, como vimos recién, pueden ser convenidos por las partes. Si no, va a haber que estar al artículo 765, ¿no? Que nos decía, convenido por las partes, lo que surjan de las leyes especiales o, en último caso, se tomarán en cuenta los parámetros del Banco Central. Hay un límite a esto.
el artículo 771 permite a los jueces, o le acuerda a los jueces una facultad morigeradora cuando la tasa de interés o el anatocismo, esto lo van a ver ustedes en obligaciones 2, ¿qué es el anatocismo? O sea, una palabra medio rara, bueno, es intereses sobre los intereses, ¿no? Se capitalizan los intereses y generan más intereses, ¿no? Estaba prohibido en el Código de Vélez, con unas salvedades. La ley de convertibilidad lo permitió con un resultado nefasto para los deudores, y ahora tiene ciertos límites, aunque obviamente sigue funcionando el famoso anatocismo, ¿no? Es la capitalización de intereses. Entonces, todos estos temas, el punto dice, ¿qué pasa? Están en los puntos, véanlos en los puntos que marca ahí el caso de lo que dice el 634, 634 bis, 634 ter, ¿no? 638, 639, 640, 645 bis, que es toda la historia de lo que va pasando para llegar a la resolución de la retribución del daño creado en las obligaciones de resumo de dinero por la mora del deudor, ¿no? Entonces, están los intereses moratorios, están los intereses punitorios, que es decir, moratorios es lo que es. Vamos a ver, compensatorios son los que se cobran durante la vigencia del plazo. Es decir, ¿qué me cobra el banco a mí por prestarme la plata? El precio del dinero. Mientras yo pague en términos, me cobra un precio. Me da el dinero, me da el PIRA y me cobra un canon mensual, que es el interés compensatorio, ¿no? Es el valor del dinero. Moratorio es lo que me cobran a partir de que yo entré en mora. Es decir, me van a cobrar un interés. Y punitorio es una suerte de cláusula penal. Es gracioso, ¿no? Si no pude pagar, y en vez de ayudarme me cobran más intereses, ¿no? Me dan por la cabeza con intereses punitorios, ¿no? Con lo cual después puedo pagar mucho menos, ¿no? Es una suerte de adicción, ¿no? A cómo lo maneja el dinero, pero existen compensatorios, moratorios y punitorios, ¿no? Y toda la cuestión está relacionada a ver cómo se puede preservar el capital justamente de los acreedores, ¿no? Entonces, en esos puntos ustedes tienen, en el artículo 767 que leímos recién, ¿no? El 68, que ya está en AMEAL, lo pueden ver, está bien explicado en AMEAL, ¿no? El 769, no se metan con el anatocismo, déjenlo para cuando les dé clase Isabel en el conocimiento social 2, ¿no? Sepan sí que los jueces pueden morigerar, pueden reducir cuando los resultados son escandalosamente arbitrarios. Entonces fundando la sentencia, pueden reducir las tasas convenidas por las partes. El artículo 768, ¿qué dice? Moratorio, por lo que acuerden las partes, por lo que dispongan las leyes especiales, o reducido por las tasas que fijen las reglamentaciones del Banco Central. Como dato anecdótico, yo propongo, Jorge Agostinetti, ojo, es una propuesta loca, crear en Argentina un Consejo Nacional de la Tasa de Interés, ¿no? Como existe el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, bueno, tasa de interés. Y establece donde estén representados el Estado, los trabajadores, los bancos, los empresarios, ¿no? Y las organizaciones sociales, y donde se discuta las distintas tasas de interés según cada situación, ¿no? Entonces, y que de esa forma poder traer un poco de límite a la voracidad financiera, ¿no? Entonces, y ahora vamos a ver ciertas especies de daños, ¿no? Ciertas especies de daños. ¿Qué tipo de daños se van reparando? Y tenemos el daño estético, ¿no? El daño estético es indemnizable, ¿no? Es decir, puede tener proyección moral y también proyección material, ¿no? Es decir, imagínense que si por un accidente, tanto a una mujer, mucho más a un varón, pues un daño en la cara, ¿no? Así que le queda un poco complicada, evidentemente le genera una situación disvaliosa que debe ser reparada, ¿no? Entonces el daño estético es una alteración disvaliosa para la víctima, su armonía, expresión y esquema corporales, ¿no? Y comprende las anormalidades anatómicas y funcionales
permanentes o transitorias que se manifiestan exteriormente. También puede ser una dificultad en el caminar, una dificultad en el movimiento de un brazo, es una serie de situaciones que son realmente indemnizables, ¿no? Eso lo tiene en el punto 651. Después vamos a ver aparte del daño moral, que el daño moral se requiere un poco más de... El 652, la enfermedad, también obviamente, en función de un hecho generador, genera una enfermedad en la víctima, obviamente debe ser indemnizado, ¿no? Se debe indemnizar. La incapacidad que se crea, los gastos médicos, obviamente, los gastos médicos, y los gastos de farmacia. ¿Se acuerdan? Yo decía ayer que muchas veces los gastos de farmacia no requieren una prueba fehaciente, ¿no? Se supone una suma razonable y después la acepta si es razonable, ¿no? Salvo que se empleara un medicamento de los que existen hoy en día, que son costosos, en el caso habrá que acreditarlo, ¿no? Pero bueno, la enfermedad debe repararse esa incapacidad. ¿Por qué? Porque la incapacidad le produce una disminución en su capacidad laborativa, es una capacidad de ganancia, pero además, es decir, si hoy uno tiene una enfermedad verificable, seria, no pasa ningún examen preocupacional, por ejemplo. Lo rebotan en el examen, ¿no? O sea, se hace cada vez más difícil conseguir trabajo con una lesión o con una enfermedad profesional, una enfermedad, ¿no? Entonces, esa incapacidad debe indemnizarse y también deben indemnizarse todos los aspectos que lo disminuyan a la persona para de otros aspectos de la vida. Por ejemplo, si me cortan un brazo, me rompen un brazo, me utilizan un brazo, ya no podré tener, la UPA a mis nietos, por ejemplo. No podré jugar a determinados juegos, no podré jugar al básquet, no podré correr. Sí. Hay una serie de calidad de vida. Claro, una serie de cuestiones que me limitan tanto en la fax de esparcimiento cultural o de relación, ¿no? O sea, a todos nos gusta tener un nieto a UPA, ¿no? Después, obviamente, como cuando van creciendo, los nietos dan dos satisfacciones, que cuando llegan y cuando se van, ¿no? Pero cuando son chiquitos no los puedes tener a UPA, ¿no? Entonces, esto debe ser reparado y de hecho se pide. Y por supuesto, la muerte. Es decir, obviamente no vamos a indemnizar al muerto, ¿no? Es víctima material de homicidio. Los que van a cobrar son los parientes, ¿no? Si nos van a cobrar los parientes, ahí tenemos el artículo 1745, cuyo inciso 6 ya hemos visto, vamos a verlo en detalle ahora, establece cómo se indemniza la muerte de una persona, ¿no? Obviamente el pobre muerto no la va a cobrar, ¿no? La van a cobrar la viuda e hijos, ¿no? Es decir, indemnización, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Si en caso de muerte, la indemnización debe consistir en, primero, los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. Es cierto que en muchas enfermedades, en los tiempos finales, se gasta mucha plata, porque se requiere, por ejemplo, personas que cuiden, atenciones especiales, medicaciones especiales, calmantes especiales, si se produce determinado dolor. Hay una serie de cuestiones que generan gastos de asistencia. Y por supuesto el funeral, ¿no? Es decir, el derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal. Deberá probar quién los paga, ¿no? Para recuperar ese dinero, ¿no? Sí. Lo necesario, después inciso dice, para alimentos del cónyuge, del conviviente, ya vean que el código ya incorpora las dos categorías, cónyuge y conviviente, en todos aspectos, ¿no? Ya no hay más discusión, ¿no? De los hijos menores de 21 años de edad, con derecho alimentario, de los hijos incapaces con capacidad restringida. Y acá hace una observación importante, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente. O sea, puede haber hijos incapaces con capacidad restringida que no han tenido una sentencia judicial que los declare. Pero si se demuestra que hay incapacidad, ¿no? Aún siendo mayor de 21 años, ¿no? O con capacidad restringida. Yo tengo un caso, por ejemplo, que pedimos, después se murieron los padres, se pidió la restricción de capacidad, estaba a cargo de un hermano, se la pidió el hermano, ya tenía 44 años la persona, ¿no? Y razonaba como un chico de 7. Un muchacho muy bueno, que podía hacer algunas cosas, podía hacer las compras, podía volver a su casa sin problema, pero que
tenía un razonamiento de un 7 10 años, ¿no? Sí, lamentablemente parece que hubo un accidente en su infancia que le determinó, desgraciadamente, un proceso de imposibilidad de desarrollo de su personalidad, ¿no? Los alimentos para el cónyuge, conviviente, hijos menores. Yo tengo una duda. Sí. Cuando dice hijos menores de 21 años, mi duda es siempre la misma cuando lo leo. Cuando tienen más de 21, que padre o madre o tutor pasa la alimentación por estudio, ¿también se incorpora? ¿Se entiende? No, en ese caso no. En ese caso no, ahí claramente dice menores de 21 años, dice, con derecho alimentario, ¿no? Ok. Los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no han sido declarados tales judicialmente, esta indemnización procede aun cuando otra persona debe prestar alimentos al damnificado directo. Es decir, volvemos otra vez a que hay diferentes causas. Una causa, esta indemnización es por causa de muerte, ¿no? Es por causa de muerte. Los alimentos que reciba la otra persona, la persona es otra causa diferente, una causa de, evidentemente es una causa de filiación o de parentesco, ¿no? Se pueden reparar. Y el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las del reclamante. O sea, el juez va a hacer una evaluación, incluso hay fórmulas que en general los jueces no se tratan de no, las tienen como indicativas, pero no se ajustan estrictamente a la fórmula, ¿no? ¿Cuánto falta para que cumpla 65 años para que su vida termine? ¿No? No es lo mismo a los 60 años que a los 30, ¿no? ¿Cuánto ganaba? ¿Qué hacía, qué no hacía? Las distintas circunstancias de su vida, ¿no? Y ahí va a ser una ponderación y va a establecer la indemnización, ¿no? La indemnización. Y queda después en el artículo inciso C, ¿se acuerdan que ya lo vimos el tema de la legitimación de reclamar por pérdida de chances del guardador o guardadora, ¿no? Es decir, fundado en que es posible por un deber de gratitud, que el pibe que estuvo a cargo del guardador o guardadora, cuando crezca, y el guardador o la guardadora son ya más grandecitos, pierden la chance de vida futura, ¿no? Bueno, llegamos entonces al bendito daño moral, que tanto se habla, ¿no? Ustedes ven intrusos, le voy a hacer juicio por daño moral, ¿no? Me dijo que estaba más gordo, más flaca, me dijo que yo era muy feo, ¿no? Cuando se pelean los artistas, ¿no? Que hacen todas estas discusiones. Bueno, el daño moral es una cosa que ya está incorporada a la cultura jurídica argentina, a la legislación vigente, y es es el del dolor, el daño de las afecciones, lo que yo sufro, ¿no? Por un daño que se me produce, ¿no? Es decir, por una menoscabo que puede ser patrimonial, extrapatrimonial, yo sufro un dolor, una angustia. La angustia por ahí es más difícil, porque la angustia puede ser tomada como daño psicológico, que el daño psicológico es diferente del daño moral, por eso lo toman como diferente, ¿no? Una cosa es el daño psicológico, otra es el daño moral. Es el sufrimiento mío, el dolor mío, la afección espiritual que yo padezco por sufrir un menoscabo, soy víctima de determinado daño, ¿no? Entonces, hubo una discusión muy larga para incorporar el daño moral ya en forma amplia al resarcimiento, ¿no? Es el artículo 1078 original de Vélez que decía: el daño moral es el causado a la persona molestándolo en su seguridad personal con el goce de sus bienes o hiriendo sus afecciones legítimas, ¿no? Esta era el daño moral. Hubo una larga discusión, hubo algunos autores que negaban la viabilidad de resarcir el daño moral, ¿no? Es decir, ¿por qué? Decían, no se puede medir. ¿Cómo se mide el dolor? ¿No? Es cierto, el dolor no se mide. Se puede ayudar a mitigarlo con una compensación económica que permita determinadas ocupaciones o ventajas que traten de superarlo. Pero el dolor es inconmensurable, ¿no?
Y decían algunos, no podría ser compensado, pues el equivalente de dolor es otro dolor. Entonces, ¿cómo lo medimos, no? Sin embargo, algunos también incluso lo catalogaron de inmoral. ¿Cómo vamos a darle precio al dolor? Es cierto. No es, lo que pasa es que el dolor no es fuente de lucro ni ponemos precio, simplemente no hay otra forma de compensar, que es con un valor. Si no, ¿cómo compensamos? Si no? Sí, el ejemplo típico, ¿cómo devolvemos la vida a una persona? ¿No? Es imposible, no lo podemos devolver nosotros, ¿no? No podemos hacerlo. Entonces decían que era inmoral. Y hubo una larga discusión. Yo les conté el fallo Iribar en González Embriones, ¿no? En el año 43, en la Cámara Nacional Civil en pleno, Iribar en González Embriones, tienen tiempo, léanlo alguna vez, se los mando, pero bueno, eso ya no creo que no va a ser para mañana porque no. Sí, que las obligaciones derivadas de delitos y cuasi delitos civiles no cabía la indemnización del daño moral, al menos que hubiera condena criminal. Es decir, solamente lo limitaba si había delito del derecho penal, ¿no? Esto fue en el año 43, ¿no? Y empezó a cambiar, obviamente, sobre todo en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires, por la Nación, y se ha hecho una cosa absolutamente integrante de todo resarcimiento, ¿no? Incluso hasta el daño moral contractual, por el movimiento contractual, tardó más en reconocerse, ¿no? Incluso en el código antes de la reforma de este año, del año 2015, perdón, que establece que unifica los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual, había dos artículos. Artículo 522 de Vélez, que decía que en los casos de indemnización por responsabilidad contractual, el juez podrá condenar al responsable a reproducir la agravio moral que hubiera causado. Podrá, o sea, es una facultad que hay que demostrar de acuerdo con la índole del hecho generador y las circunstancias del caso. Y el artículo 1078, que era por la responsabilidad extracontractual, dice: la obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. Dice que la acción por indemnización del daño moral solo competirá al damnificado directo. Acuérdense de esto. Es una cuestión personalísima. Solo yo puedo reclamar el daño moral que me produce una situación. No puede reclamar otra persona por mí. Y si no lo reclamé, mis herederos no pueden hacerlo. Recuérdense esta cuestión fundamental de legitimación activa, ¿no? Solamente van a poder seguir los herederos si lo reclamen en vida, ¿no? Entonces, y si el hecho de resultar en la muerte, cosa que hemos visto ya, tendrán acción los herederos forzosos. Hoy ya está mucho más detallado el tema del artículo 741, ¿no? Que habla que tienen legitimación para reclamar a título personal los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Y fíjense, en el párrafo segundo del 1741 dice con toda precisión: la acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. Si no la interpuso, no. Y fíjense, ahí da un poco una pauta, el párrafo tercero del artículo 1741, para establecer una medición del daño moral, ¿no? Dice: el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas. Es difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pienso, a ver, si uno tiene 3 hijos, pierde uno, bueno, por lo menos con lo que reclama de daño moral podrá mejorar la educación y la vida de los otros 2 que han quedado, ¿no? Es decir, puede generar mejores condiciones de vida. Podría ser un caso. O me dedico a una actividad, digamos, artística, que me sale unos pesos que me permite ir atenuando, mitigando el dolor que siento por la pérdida de un ser querido. Bueno, entonces ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas, ¿no? Da una idea del tema del daño moral. Se vean en el artículo 1741, ¿no? Cómo es el tema de la cuestión del daño moral. Entonces, se puede reclamar el daño moral. La base es el artículo 1741, ¿no? Consecuencias no patrimoniales, ¿no?
Y habrá que ver cómo se menciona generalmente, ¿no? El juez va a apreciar la índole del hecho generador y las circunstancias del caso, ¿no? Y ahí vuelven algunos principios, ¿no? No es lo mismo el hecho generador fue por culpa o por dolo, acuérdense, el principio, siempre se aplica el principio de agravamiento por dolo, ¿no? No va a ser lo mismo, quizá, en el caso del hijo único, teniendo más hijos, por ahí hay una medición diferente, ¿no? No va a ser lo mismo un hijo que un padre, es decir, hay distintas formas de medir. A veces establece un porcentaje. Si el daño fue, el daño material fue 500, entonces el daño moral es al 20%. A veces, ¿no? Entonces, pero Profe, estas pautas, sí. ¿y desde que se produjo el daño, en cuánto tiempo tiene para reclamar el daño moral? 3 años. 3 años. La prescripción, ¿sí? La prescripción de la responsabilidad civil, ¿no? 3 años. Y va a tener en cuenta los efectos de esta reparación, también el principio general de daño resarcible del artículo 1740, reparación plena. Siempre una discusión entre reparación integral y reparación plena. La reparación integral es imposible. El código habla de reparación plena, ¿no? Entonces corresponde con la restitución de la situación del damnificado al estado anterior del hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Siempre hubo 2 sistemas para el tema de reparar. Se reparaba indemnizando en plata o se reparaba en especie. Muchas veces, el tema alemán, que parecía el tema de reparar la cuestión material, a veces es muy difícil volver en especie a la misma situación anterior, ¿no? Entonces usa el dinero. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea por cierto totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo. A veces reclamar la reparación en especie puede ser abusiva. Siempre es un cuadro valioso, ¿no? Que oscila su valor, una alfombra determinada, que tuvo cierto uso. Bueno, reclamarla como nueva puede ser excesivamente abusivo, entonces no, abusivo, entonces no se puede votar, ¿no? En cuyo caso de fijar en dinero, ¿no? Y después habla, bueno, de posibilidad de publicar la sentencia en caso de lesiones al honor y demás cuestiones, ¿no? Están de moda. Pero el artículo 1740 contempla las pautas que se tienen en cuenta para la reparación del daño, ¿án? También, acuérdense que habla, volvemos a repasar el 1738, y de paso vemos los distintos daños, ¿no? La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio, el daño emergente, el daño material, el lucro cesante, lo que yo perdí de ganar, ¿no? Y la pérdida de chance. Y el último párrafo incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, mi libertad, mi honor, mi intimidad, ¿no? De su integridad personal, de salud psicofísica, que ahora vamos a ver, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia del proyecto de vida, ese tema que venía discutiéndose en los distintos congresos de derecho civil, se incorpora al Código Civil y Comercial, ¿no? Este es el daño moral. Hoy, la responsabilidad civil derivada tanto de un hecho ilícito como de un incumplimiento de una obligación, ¿no? Acuérdense que cómo nace la obligación de indemnizar, ¿no? La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación dan lugar a la reparación del daño causado. Ese daño causado incluye también el daño moral, que será ponderado por el juez según las circunstancias del caso, ¿no? Entonces, eso lo tienen en el punto daño moral, si tienen que leerlo, ojo, leerlo con la guía porque hay un sistema nuevo ahora, ¿no? No rige el código de Vélez, por favor, no se vayan a confundir, pero les sirve como fundamento, ¿no? Punto 659 a 670 de Alterini, donde va a ver también la evolución que hubo. No fue una cosa fácil llegar a la situación actual, hubo muchas discusiones, ¿no? Es decir, que jurídicas. Yo le recordé el plenario Iribarren con Sáenz Briones, ¿no? Donde
la que tenía razón era la minoría, después se le dio razón con el tiempo, pero hubo una mayoría que opinó lo contrario, ¿no? Y no reconoció el daño moral. ¿Qué tenemos? Lesiones o incapacidad física o psíquica. Vieron que se diferencia el daño moral, le digo, esto es un tema que tener en cuenta, de la incapacidad psíquica. Una cosa es que yo tenga un trastorno obsesivo compulsivo por un accidente que sufrí. Por ejemplo, la gente que ha padecido un accidente de colectivos o de vehicular, o una amiga mía, pobre, se le cayó una hamburguesa en la cabeza, ¿no? Digo, una hamburguesa de madera, la hamburguesa de propaganda del McDonald's que está ahí en Corrientes, 19 de julio, ¿no? Había una hamburguesa colgada, muy paqueta como propaganda, hecha en madera. Un día de mucho viento está más que se cae en la cabeza, ¿no? Y le rompió la cabeza, con desmayo y demás, ¿no? Sí. Con esa gente queda asustada, queda con un trastorno se tuvo un accidente colectivo, después no quiere viajar colectivo, ¿no? Que tuvo un accidente de auto, queda esa, ¿no? Se le cayó en la cabeza, vive caminando, mirando para arriba, ¿no? Esto genera un trastorno psíquico que no es el daño moral, es el sufrimiento espiritual, el daño moral, ¿no? Que sí puedan ser medidos en forma bastante objetiva a partir de una experiencia psíquico-psicológica que va a determinar qué afección tiene la persona, ¿no? Qué afección tiene la persona y qué tratamiento requiere. Generalmente, en las incapacidades por lesiones físicas o psíquicas, hay que reparar la incapacidad, y hay que reparar el tratamiento, hay que pagar el tratamiento, que es parte de la reparación, ¿no? Para superar esa incapacidad. Entonces, en esto, yo lo decía esto a cuento de distinguir el tema de la capacidad psíquica del daño moral, ¿no? Fíjese que el artículo mismo, 1746, se diferencia en ese aspecto del 1741. Dice, en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que las rentas cubran la disminución de esa aptitud del damnificado para realizar actividades productivas económicamente valorables y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades, ¿no? Es decir, el juez va a medir la capacidad laborativa, la vida útil laborativa de una persona, perdón por la palabra útil, siempre es útil la vida de las personas, aunque no trabajen o no trabajen, sean viejos o no. Es un término despiadadamente capitalista, vida útil, ¿no? Las vidas son útiles. El juez va a medir eso y va a establecer, le va a dar un capital, va a reconocer una indemnización a la persona, que la renta de ese capital va a cubrir el déficit laborativo o de capacidad de ganancia que sufre, ¿no? Obviamente no es una cosa que pueda ser perfecta, pero sí hay pautas, insisto, incluso hasta hay fórmulas. O sea que los jueces las fórmulas las toman como cuestión indicativa. Pueden atarse o no a las fórmulas. No son obligatorias. Unas que han elaborado la doctrina y elaborando fórmulas. Las compañías de seguros han ido elaborando fórmulas, siempre a favor de ellas, por supuesto. Hay toda una serie de baremos, sobre todo en el caso de responsabilidad por accidentes del trabajo, ¿no? Cuánto vale un brazo, cuánto vale un dedo, cuánto vale una mano. Hay porcentaje de incapacidad. El juez fija eso y entonces va a establecer cuánto tiene que darle por el agotamiento de su vida útil. ¿Y qué va a pasar? Cuando agote su vida útil, su vida laboral, perdón, yo insisto, la vida útil, por favor, ¿no? El término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Soy yo el que está hablando mal, no el código. Se va a jubilar. Con su jubilación hubiese accedido igual con accidentes o sin accidentes. Incluso esa indemnización, en caso que corresponda a una jubilación por invalidez, al momento de la incapacidad, se pueden cobrar las dos cosas, la indemnización por incapacidad y la jubilación por invalidez, ¿no? Y acá habla lo que yo les decía. Se presumen, dice el artículo, se presumen, salvo por una contraria, se presumen, ¿no? Los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la incapacidad de las lesiones
la índole de las lesiones o la incapacidad. Por ejemplo, si tengo que ir a 20 sesiones de kinesiología y voy a tener dificultades para caminar, es razonable que vaya en remis y no en colectivo, por ejemplo. Entonces, tuve que ir 20 veces en remis, pagar más el valor del remis en función de la distancia entre el consultorio del kinesiólogo y mi domicilio, ¿no? Entonces, los gastos habituales de farmacia también se van a presumir. Insisto, la excepción ¿cuál va a ser? El remedio muy caro. A veces hay remedios muy caros importados a los $200 que tienen otra. Pero esto se presume, ¿no? Se presume. Y fíjense lo que dice, ¿no? En el supuesto de incapacidad permanente, se debe indemnizar el daño, aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Puede haber una incapacidad permanente que le permita trabajar a la víctima. Bueno, evidentemente no va a haber ninguna restricción para cobrar esa indemnización. ¿Por qué? Porque primero que el trabajo nunca es seguro del todo, ¿no? Es muy difícil que pueda obtener una remuneración similar a la que está con todas sus condiciones perfectas, o tiene alguna disminución, ¿no? Y como tienen causas diferentes, una causa de la remuneración es el contrato de trabajo, la causa de la indemnización es el daño que le fue infligido, ¿no? A la víctima. El incumplimiento de la obligación o la responsabilidad contractual, teniendo causas diferentes, pueden acumularse. Nadie puede decir una cosa u otra, ¿no? Y aunque alguien tenga que pagarle alimentos al damnificado, ¿no? Puede ser que alguien quede obligado a pagar alimentos en función de la incapacidad que tiene la persona, igual procede la indemnización, ¿no? O sea, y el artículo 1747, que nos dice que el resarcimiento del daño, el reconocimiento del daño moratorio, es acumulable al daño compensatorio o el valor de la prestación, y en su caso la cláusula penal compensatoria, sin perjuicio de la facultad morigeradora del juez cuando la acumulación resulta abusiva. Se va a pagar capital, o sea, el daño, la indemnización, con sus intereses, ¿no? Con sus intereses, que van a tener distintas, la evolución al código de la jurisprudencia, van a tener distintas tasas. O sea, va a haber una tasa que va desde el momento del acaecimiento del daño hasta el momento de la sentencia, ¿no? Como la sentencia va a evaluar, ahora vamos a ver la evaluación, en ese momento la tasa de interés va a ser menor, va a ser lo que se llama la tasa de interés pura, ¿no? Pero después de la sentencia, a partir de ese momento hasta que se pague, ya la tasa de interés va a ser más saladita. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la jurisprudencia admite esta tasa BIP con B larga, Banco Internet Provincia, que es la que, de las tasas pasivas, es la que mejor, la que más alta paga el Banco Provincia, que mejor mantiene la justicia de la reindemnización con relación a la víctima, ¿no? Entonces, va a haber esta acumulabilidad del daño moratorio, ¿no? Y el 1748, que dice los intereses corren desde cada perjuicio, ¿no? Todo esto configura la indemnización del daño, ¿no? Por lesiones o incapacidad psíquica. Esto es general, los últimos artículos que yo di, ¿no? Del 1747 y 1748 es aplicable a todos los daños, moral, material, ¿no? Es un tema que engloba toda la situación. Entonces tuvimos el daño moral, el daño estético, el daño por enfermedad, el daño por lesión, incapacidad física o psíquica. Y sí, yo distingo incapacidad psíquica de daño moral. Son dos cosas diferentes. Incapacidad psíquica es una enfermedad. Daño moral es un dolor. Si yo puedo surgir con una fobia a salir de mi casa porque sufrí un accidente, ¿no? Y me queda la famosa agorafobia, ¿no? No poder salir de un lugar cerrado, ¿no? Agorafobia. Eso es una enfermedad psíquica. Y es una disminución psíquica de la capacidad de la persona que debe ser indemnizada en forma independiente del daño moral. Y que va a comprender no solo la disminución de capacidad, sino también el tratamiento que requiere. Si van a necesitar 3 años de tratamiento psicológico, una vez por semana, a tantos pesos la consulta del psicólogo, que siempre es cara generalmente, ¿no? Tantos pesos, ¿no? Esta va a ser la restitución. Daños materiales, algo vimos ayer, ¿no? Algo vimos ayer de daños materiales, ¿no?
lo vimos el daño emergente, ¿no? Obviamente que es el daño material, ¿no? A causa del incumplimiento, el lucro cesante, la pérdida de chance, ¿no? La pérdida de chance, son todos los elementos que componen los daños materiales. Y se acuerdan que ayer vimos la legitimación, o sea, quienes pueden reclamar los daños materiales, ¿no? Y ahí nos fuimos al artículo 1772 y 1773, los vimos, véanlos, ¿quiénes están legitimados? ¿Quién puede ser reclamado? Por el titular de un derecho real, o sea, el dueño del condomino, ¿no? O el acreedor y el poseedor de buena fe de la cosa bien. Bien, si yo tengo un auto alquilado para trabajar, me lo rompen, yo puedo reclamar el daño ese. Si yo alquilo una casa, o alquilo un local para la casa para vivienda familiar, un local para cuestión comercial, y alguien me produce un daño en ese local, en esa vivienda, puedo tener reclamado, ¿no? Entonces, y se reclama contra el responsable directo, ¿no? O indirecto de que ocasionó el daño. Artículo 1773, volvemos a hablar de legislación activa, quién puede reclamar, legislación pasiva, quién puede ser reclamado, ¿no? Vimos el lucro cesante, la pérdida de chance, daños reclamados vinculados con el reclamo judicial. Ahí véanlo en el artículo 657 de Alterini, y en el artículo, eso lo va a tener en el medial también, ¿no? Son las costas, o sea, el límite de costas, ¿no? Se puede tener pero impone la ley que tiene algunas limitaciones, también el límite tiene limitaciones, ¿no? Para que no. En el artículo 730, ¿no? Efecto a las obligaciones, dice, si el incumplimiento de la obligación, esto vean la mía, cualquiera sea su fuente, deriva un litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, ¿no? No tiene límite con segunda instancia, no debe exceder el 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción, cuestión momento que ponga fin al diferente. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios, ¿no? Para el cómputo del porcentaje indicado, o sea, honorarios profesionales, ¿no? Costas, no se debe tener en cuenta el monto de los intereses de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas. Es decir, también tenemos el límite de la cuestión, ¿no? La norma esta, el tope para la condenación, tiene un largo comentario de Damián, ¿no? Que dice el último párrafo del artículo de comentario, es una norma procesal. Fue incorporada al Código Berezano por la ley 24.432, que la menciona Alterini en su libro, ¿no? Y ha recibido diversas críticas por su dudosa constitucionalidad. La finalidad es establecer un tope en los montos de honorarios profesionales de todo tipo, en especial de abogados, peritos. Esto ocurrió en algunos juicios, sobre todo en los juicios grandes entre provincias, ¿no? Hubo un caso famoso que es el juicio de La Pampa contra Mendoza, creo que fue ese, por el uso de las aguas del río Atuel, ¿no? El río Atuel en Mendoza es usado para irrigación y llega como río salado a La Pampa bastante sequito, ¿no? Con poca agua. La Pampa siempre reclamó, incluso hay una resolución reciente del gobierno de los últimos años que a negociar sobre el tema, ¿no? Establecer un consejo donde están representadas distintas provincias, incluso la provincia de Buenos Aires, porque después ese río va a desagotar en el Colorado, que termina en el océano Atlántico. Entonces se discute cómo se puede, qué límite debe tener Mendoza para el uso de esas aguas, para no tal, no condenar la sequía a La Pampa. Bueno, hubo unas honorarios de peritos impresionantes y esto dio lugar a que hubiera esta ley poniéndole límites, ¿no? Entonces, la cuestión ha determinado este límite que se han parecido el 25%. A mí algo que dice, ¿no? Es decir, critica bastante la norma esta, ¿no? Se usa constitucionalidad, ¿no?
dice, en estas circunstancias, en las circunstancias, la aplicación de este límite contemplado en la norma que se comenta tendría una lógica consecuencia, que los letrados de la parte actora, quienes trabajaron y cuya retribución fue fijada de acuerdo a las pautas de ley vigentes, ven mermados sus ingresos en razón de una porción de ellos, los que deberían percibir del actor no condenado en costa, pero con beneficio y litigado sin gastos concedidos, no podría ser perseguido en su ejecución. ¿Qué es el beneficio y litigado sin gastos? Es una facultad que está en el Código de Procedimientos, es una facultad que tiene una parte que no puede afrontar el juicio, los gastos del juicio, porque tiene fondo, capital suficiente, o ingresos suficientes. Esto es muy habitual en los reclamos por accidentes, ¿no? Muchas veces la víctima no tiene la plata para pagar la tasa de justicia. Si usted reclama 2 millones de pesos, por ejemplo, de indemnización en la provincia de Buenos Aires, la tasa de justicia es el 2,2%, se le va a 44, más el 10%, se le va a 50.000 pesos. Cualquier persona no dispone de 50.000 pesos para disponer un juicio, más otros gastos, ¿no? Entonces, hace lo que se llama el beneficio de litigar sin gastos que le permite litigar. Entonces, Amer entiende que la inconstitucionalidad manifiesta, o sea, el inmueble por de propiedad, es cierto, es una norma procesal metida en la legislación de fondo. O sea, las normas procesales son de jurisdicción provincial, ¿no? Son las que se reservaron las provincias cuando se organizó la Nación Argentina en su Constitución Federal. Hay ciertas facultades delegadas a la nación, y la mayoría de las facultades quedan en poder de las provincias, ¿no? Entonces, una que quedó fue la reglamentación de los procedimientos judiciales. ¿Por qué? No era lo mismo reglamentar un procedimiento judicial en Buenos Aires que en Catamarca, ¿no? Sobre todo en 1853. Donde las vías de comunicación, por ejemplo, eran diferentes en todas las, ¿no? Entonces, este artículo, desde este apartado del 730, adicional, produce una afectación a lo presentado por los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Y citan notas ciertos fallos. Yo recomiendo que lo lean, porque tengan presente el tema del límite que hay del 25%. Lo importante es que el pago de las costas va a ser siempre a cargo del perdidoso, ¿no? Y el límite de la ley del artículo 730, sepan la opinión de Ameal en cuanto a cuestionar su constitucionalidad, porque puede terminar una merma en el legítimo derecho a percibir honorarios del abogado, ¿no? Y también son reparables, integran el gasto, los gastos de las judiciales, por supuesto, ¿no? Pero todos estos gastos son incorporados a la reclamación. Siempre acuérdense, capital, intereses, costas. Capital, intereses, costas, ¿no? Y termina la vía de directivas comunes que vimos recién, artículo 1747, acumulación del daño moratorio al daño compensatorio, y 1748 es el curso de los intereses, ¿no? Estos dos artículos son aplicables para todos los daños, moral, material, ¿no? Con esto, y a la carrera, terminamos de ver el tema del daño y de la, no sé si nos faltó algo, ¿no? De la evaluación del daño, tengo miedo, ¿no? Sí. Pregunta si entra hasta la guía 9 o hasta la unidad 9. Unidad 9, guía 13. Ok, muchas gracias. La 9, guía 13, ¿no? Profe, en la guía aparece también lo de cláusula penal. Sí, ahora lo vamos a ver la cláusula penal. Hoy nos descansamos. ¿Quieren descansar o seguimos adelante? Pues tenemos que ver cláusula penal, tenemos que ver algo del patrimonio, acción subrogatoria, perdón, la misma acción simulación, acción de inoponibilidad y caso fortuito. Tenemos 5 puntos para ver todavía. Si quieren descansar 5 minutos, descansamos. Si no, seguimos. Hacelo descansar 5 minutos para no cortar por ahí en cláusula penal. O sea, que descansen. Bueno, yo y 21 y 22 y arranco. después arrancás con todo. Vamos, descansen 5 minutos.